El amanecer teñía de dorado un valle hermoso, bañado por la brisa fresca de la mañana. Allí, de pie sobre la hierba húmeda, estaba Chui. Una voz lo llamó desde la distancia. Chui. Era su padre, pero algo no cuadraba. Chui, con el rostro lleno de asombro, no respondió. Su padre soltó una leve risa y dijo con tono burlón: ¿Acaso ni siquiera me reconoces? Y fue en ese instante cuando Chua lo entendió. No estaba en su mundo. El desconcierto lo invadió, pero no tenía opción. Así que decidió seguirle la corriente al hombre que decía ser su padre. Aquel día lo pasó a su lado, disfrutando de una calidez que jamás había conocido. Rieron, compartieron historias, y por un momento Chui sintió que todo estaba bien. Pero la vida rara vez es color de rosa. Un paso en falso, un resbalón. El agua lo envolvió de golpe. Sintió su cuerpo hundirse, las corrientes arrastrándolo hacia lo más profundo. Intentó moverse, pero era como si su cuerpo no le respondiera. La oscuridad lo tragaba, más y más, hasta que despertó. El frío de la realidad lo golpeó de inmediato. Sus manos y pies estaban atados con cuerdas ásperas. El lugar olía a humedad y a madera vieja. Frente a él había dos figuras. A la izquierda, Ao Sin, y a la derecha, el señor Zhang. Su mente aún estaba nublada por la confusión. ¿Por qué estaba atado? Entonces, la verdad se reveló. Zhang lo había engañado. Chui solo debía guiarlos hasta el lago, pero todo había sido una trampa. Ellos lo necesitaban para algo más, algo macabro. «Servirás de cebo», dijo Zhang con frialdad. Habían planeado todo. Mientras Chui estaba inconsciente, esperaban la aparición de la criatura. En cuanto el monstruo marino se acercara, lo arrojarían al agua para distraerlo y así poder atacarlo. Chui, con la mente todavía revuelta, recordó el sueño que tuvo. Un sueño que no era solo un sueño. Llevaba un mes en este mundo. El verdadero dueño de este cuerpo había muerto por una enfermedad, y su alma tomó su lugar. Cuando despertó aquí, descubrió que su madre murió al darlo a luz y que su padre lo crió solo, hasta que también falleció por una enfermedad respiratoria. Pero en ese breve tiempo, Chui experimentó algo que en su vida pasada jamás había tenido: el calor de una familia. Sin embargo, todo eso quedó atrás. Ahora, estaba atado, a punto de ser devorado por un monstruo. Este mundo era diferente. Aquí existían poderes extraordinarios. Hombres y mujeres que entrenaban sus cuerpos y espíritus para alcanzar la grandeza. A esos seres se les conocía como cultivadores. Pero no solo los humanos podían evolucionar. Los animales también podían hacerlo. Y aquel monstruo marino era una prueba viviente de ello. Zhang, al ver la criatura, sintió el terror recorrerle la espalda. Había oído que solo medía medio metro, pero era enorme. Yo no me rendiré ante esta criatura. Después de estos largos 10 años la venceré. Golpe que estremece al mundo. Destruyendo parte de la balsa con un solo movimiento. Ao Sin, paralizado por el miedo, sintió que iba a morir. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. Entonces vio a Chui, aún aferrado a lo que quedaba de la balsa. Sin dudarlo, tomó un cuchillo y se lo clavó en la mano. «Sirve de cebo», gritó, pateándolo hacia el lago. El agua helada lo envolvió de nuevo. Chua forcejeó con las cuerdas, pero cada segundo que pasaba, el oxígeno se le escapaba. La sangre manaba de su herida, atrayendo al monstruo. El mareo lo invadió. Su visión se nubló, y en ese instante, una imagen cruzó su mente. Su padre, extendiéndole la mano para sacarlo del agua. Trató de aferrarse, pero no era su padre. Era un trozo de madera flotando en la superficie. Emergió de golpe, jadeando por aire. Pero el cocodrilo no había terminado con él. Con un violento coletazo, lo hundió otra vez. La criatura jugaba con su presa, arrastrándolo cada vez más profundo. Chui sintió su cuerpo ceder. Su conciencia se desvanecía. La muerte era inevitable. Hasta que algo sucedió. Desde las sombras del fondo del lago, un brillo extraño iluminó la oscuridad. Un cofre. Y entonces, una voz resonó en su mente. El caldero del agua ha sido activado y escaneando. Espíritu del agua detectado. Obtención exitosa. Habilidad desbloqueada. De control del agua. Espíritu del agua disponible en mono acuático. Integración completada. Cuerpo en proceso de recuperación. Mientras comenzaba a hundirse, Chui se preguntaba de quién era esa voz. Pero sus pensamientos no tardaron en ser consumidos por una idea aún más aterradora. Iba a morir.
El agua lo rodeaba, fría y densa, su visión se nublaba, su cuerpo se debilitaba. Pero entonces, algo cambió. De repente, se sintió más ligero, como si el agua ya no lo empujara hacia abajo, sino que lo sostuviera. Abrió los ojos y se dio cuenta de que una extraña corriente cristalina lo envolvía. Una ventana flotante apareció ante él. Habilidad de control del flujo de agua. Es una habilidad para controlar corrientes de agua que consume energía física. Un nuevo poder fluía dentro de él. Su cuerpo ya no dolía. Sus heridas desaparecían. Y lo más sorprendente, podía respirar bajo el agua. Sin embargo, no había tiempo para maravillarse. El cocodrilo avanzaba directo hacia él, su enorme mandíbula abierta lista para engullirlo de un solo bocado. El miedo lo paralizó. Instintivamente, alzó los brazos para cubrirse. Pero el golpe nunca llegó. Chui entreabrió los ojos y vio algo increíble. El cocodrilo estaba inmóvil, atrapado por corrientes de agua que lo mantenían en su lugar. Fue entonces cuando lo entendió. Esa voz que escuchó no era una alucinación. Era un sistema, justo como en las novelas de manga. Y ahora, él tenía un poder que podía usar. Se sintió invencible, más emocionado que un bebé al ver su biberón de leche. Puedo enfrentarme a cualquiera, se dijo con determinación. Pero la criatura no estaba vencida. Con un rugido gutural, el cocodrilo rompió las corrientes que lo apresaban y atacó de nuevo. Chui reaccionó con rapidez y logró esquivar el ataque. Se movía mucho más rápido ahora. Su cuerpo era más ágil en el agua. Sin embargo, no bastaba. No importaba lo veloz que fuera, seguía siendo un simple humano contra una bestia descomunal. Entonces, el sistema le proporcionó una indicación. Habilidad de talismanes de dominio de sangre. Efecto. Utilizando la sangre del portador, se puede inscribir runas antiguas para formar un contrato con el espíritu acuático. Pero el cocodrilo no le daría tregua. Volvió a atacar con furia. Chui, sin más opción, usó su habilidad de control para intentar inmovilizarlo de nuevo. Esta vez, no funcionó igual. La criatura rompió el control con facilidad. Chui, sin rendirse, activó otra de sus habilidades, talismán de sangre. Colocó su mano sobre la cabeza del cocodrilo y de inmediato, la bestia comenzó a retorcerse. Como un caballo salvaje, se sacudía con violencia, tratando de deshacerse de él. Pero Chui se aferró con todas sus fuerzas. Algo extraño comenzó a ocurrir. No solo intentaba someter a la criatura, sentía que el cocodrilo también intentaba someterlo a él. Los recuerdos de su vida pasada cruzaron su mente como un relámpago. He sufrido mucho. Cuando tuve esperanza lo volví a perder todo. Pero esta vez no voy a morir en este lugar. Yo quiero vivir. Y en ese instante, el vínculo se estableció. Unos minutos después, emergió del agua, exhausto, su cuerpo pesaba como el plomo. Entonces, la bestia se acercó a él, y el sistema anunció sus especificaciones. Portador del caldero Ilian, eres el espíritu del mono de agua, posees control de agua y dominio del talismán de sangre. Sin perder tiempo, Chui le dio su primera orden. Escóndete por ahora, te llamaré cuando te necesite. El cocodrilo, sin dudarlo, se sumergió en las profundidades. Chui, aún jadeando, se puso en pie y emprendió el camino de regreso a casa. Al día siguiente, un grupo de personas caminaba en dirección a la casa de Chui. Al frente, guiándolos, estaba el despreciable Aosin. Los murmullos de los aldeanos no tardaron en esparcirse. Parece que Chui se metió en problemas con la gente de la mansión Zhao. Entre la multitud, un joven escuchó el rumor. Li, el mejor amigo de Chui, sintió una punzada de preocupación. Si lo que decían era cierto, su amigo estaba en peligro. Mientras tanto, Aosin tenía planes propios. No solo quería entregar a Chui, también deseaba quedarse con su casa. Diré que nos traicionó, que Zhang murió por su culpa. Así podré reclamarlo todo, pensó con una sonrisa maliciosa. Pero al entrar en la casa, se encontró con algo que no esperaba. Chui estaba ahí, con vida. Aosin palideció. Chui se removió en su cama, despertando lentamente. Frunció el ceño al ver a toda esa gente en su casa. ¿Qué hacen aquí? Aosin comenzó a gritar, exigiendo saber por qué Chui seguía vivo. Su rostro estaba desencajado por la sorpresa y la furia. Pero antes de que pudiera seguir, una voz firme lo interrumpió. Suficiente. Todos voltearon. Era Zheng Xiang, el mayordomo de la familia Zhao. Al verlo, Aosin se llenó de satisfacción. Ahora no tendría que inventar ninguna excusa. Zheng Xiang no perdió el tiempo. Detengan a Chui.
Chui frunció el ceño, confundido. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó, pero nadie respondió. Los hombres de Zeng se abalanzaron sobre él y lo golpearon con brutalidad. Ao Sin se acercó con una sonrisa maliciosa. El joven Zeng confió en Chui para que lo guiara hasta el lago y enfrentara al monstruo marino, dijo con fingida tristeza. Pero Chui lo traicionó, confabuló con la bestia para eliminarlo. Chui apretó los dientes. Todo lo que decía Ao Sin era una vil mentira. La verdad era todo lo contrario. Pero Ao Sin no le permitió hablar más. «Es un traidor», gritó, alzando los brazos para avivar la furia de los presentes. «Merece la muerte». Las palabras resonaron en la mente de Chui. Por un momento, ya no estaba allí. Regresó a su vida pasada. A los días en que, siendo huérfano, era tratado como basura. A los insultos, el desprecio, la soledad. Siempre lo miraban como un monstruo. Siempre deseó golpear a sus agresores. Y esta vez, no iba a quedarse de brazos cruzados. Con toda la rabia acumulada, Chui se lanzó con fuerza contra Ao Sin, golpeándolo de lleno en el estómago. Ambos cayeron al suelo, rodando hasta quedar cerca de una gran vasija de agua. Incorporándose lentamente, Chui respiró hondo y pensó para sí mismo. Si me consideran un monstruo, entonces me llevaré a uno conmigo. Concentrando su energía, Chui reunió el agua a su alrededor, formando una espiral líquida sobre su brazo. Ao Sin, al ver que Chui aún tenía fuerzas para resistirse, se enfureció aún más. «Llévenlo directo a la mansión», ordenó al mayordomo. «Allí necesitan más gente para alimentar a esa cosa extraña». Luego, con una sonrisa cruel, agregó: «Además, este chico es un huérfano sin padres. Es perfecto». Zeng Xiang esbozó una sonrisa siniestra y se inclinó sobre Chui. «Tengo una propuesta para ti. Conviértete en el hijo adoptivo del maestro Zhao, o te romperemos las piernas aquí mismo». El silencio se apoderó del lugar. Algunas personas del pueblo, atraídas por el alboroto, se acercaron con expresiones de preocupación. Otra vez, susurró alguien entre la multitud. «Están queriendo adoptar a otro joven, pero nadie sabe qué pasa con ellos después». Los rumores se esparcieron como pólvora, pero en ese momento, una voz potente resonó en la plaza. ¡Basta! Era el jefe del pueblo, acompañado por Li, el mejor amigo de Chui. El jefe avanzó con paso firme, con el rostro endurecido por la ira. «Soy un funcionario de este territorio», declaró con autoridad. «Váyanse de inmediato si no quieren causar un desastre aquí». Zeng Xiang frunció el ceño, molesto. Sabía que no podía enfrentarse al jefe del pueblo. No en ese momento. Chasqueó la lengua y miró a Chui con desprecio. No siempre tendrás a tu jefe para protegerte. Susurró antes de dar media vuelta. Con un gesto a sus hombres, se marchó del lugar, seguido por Ao Sin. El jefe se giró hacia Chui. «Debes tener cuidado», le advirtió con seriedad, «porque ese desgraciado tenía razón en algo. Yo no podré protegerte siempre». Chui asintió. «Lo sé, pero, gracias». Mientras tanto, Li observaba a su amigo con tristeza. Sabía que esta no sería la última vez que alguien intentaría hacerle daño. Y Chui también lo entendía. Estas situaciones se repetirían una y otra vez. El viejo jefe del pueblo no podría salvarlo siempre. Debía volverse más fuerte. Y su oportunidad era el sistema. En ese instante, una ventana apareció ante sus ojos. Se detectó esencia del agua y evolución de mascota. Chui la miró fijamente. Lo que el sistema decía, cambiaría su destino para siempre. Unas horas más tarde, Chui regresó al lago, su mirada reflejaba determinación. Respiró hondo y comenzó a concentrarse. «Vamos, Coco, ven a mí». El agua empezó a remolinarse con fuerza. Pequeñas olas se formaron en la superficie hasta que, de repente, una gran columna de agua se elevó con un rugido. Pero en lugar del imponente cocodrilo que esperaba, apareció un mini coco. Chui parpadeó, incrédulo. «¿Qué diablos?», murmuró mientras observaba a la pequeña criatura chapotear. Durante unos segundos, solo pudo preguntarse si una almeja gigante se había tragado a su cocodrilo. Entonces, el sistema lo corrigió con su tono indiferente. Las bestias acuáticas sometidas pueden cambiar el tamaño de su cuerpo a voluntad para controlar el consumo de energía. Chui estaba contento al saber que su bestia puede ahorrar energía de esa forma. Se acercó al pequeño Coco y le preguntó: «Dime, amigo, ¿puedes llevarme a donde encontraste esa esencia de agua?». Coco hizo un ruidito extraño y, sin más, se sumergió en el lago. Chui lo siguió, adentrándose en una cueva marina.
Tan pronto entró, sus ojos brillaron con asombro. Había plantas espirituales por todas partes. «Esto es increíble», exclamó emocionado. Cuando tocó una de las plantas, el sistema se activó. Se ha detectado una planta espiritual con esencia del agua. El anfitrión puede elegir si absorberla. Este mundo contiene materiales espirituales y tesoros que han absorbido fuerzas extraordinarias. Estas plantas poseen efectos especiales y son conocidas como plantas espirituales. En el patio trasero de la mansión Zhao hay un estanque helado. En el fondo, crecen algunas plantas raras que el maestro Zhao usa para atraer cultivadores y convertirlos en sus seguidores. Sin perder tiempo, empezó a recolectar tantas plantas como pudo. Cuando se giró para pedirle ayuda a Coco, lo encontró flotando panza arriba. «No te hagas el dormido», le dijo con una ceja alzada. Pero el pequeño cocodrilo ni se inmutó. Chui suspiró y, con esfuerzo, salió del agua cargando algunas plantas. No esperó más y le dio una mordida a una de ellas. Se ha detectado esencia del agua. Puede ser utilizada para mejorar la fusión del espíritu acuático y la evolución de las bestias acuáticas. Pero Chui no prestó atención. «Esto sabe increíble». Siguió comiendo sin parar, ignorando por completo los mensajes que le indicaban que estaba absorbiendo más uno de esencia de agua con cada bocado. No pasó mucho tiempo antes de que su vientre quedara redondo como el de Don Barriga. Portador del caldero Elian. Refinación del espíritu acuático en mono de agua fusión 5. Dominio de bestia acuática y cocodrilo. Requiere 800 puntos de esencia de agua para evolucionar. Al escuchar que el sistema le dice que puede evolucionar al cocodrilo, decide mejor fortalecerse el primero. Tan pronto tomó esa decisión, una oleada de energía lo recorrió por completo. Era una sensación abrumadora. Sintió su fuerza aumentar, su piel endurecerse y su control sobre el agua mejorar drásticamente. Refinación del espíritu acuático. Mono de agua y blanco y 7. Esencia del agua. Ninguna. Dominio de bestia acuática y cocodrilo. Requiere 800 de esencia del agua para evolucionar. Ahora sí, murmuró con una sonrisa confiada. Ahora sí podré enfrentarme a esos bastardos que fueron a mi casa esta mañana. Aunque había ganado fuerza, también tenía que pensar en su futuro. El otoño estaba terminando, y en invierno Coco no sería tan activo. Tendré que resolver mi problema económico antes de que sea tarde. En ese instante, algo cayó a su lado con un chapoteo. Al mirar, vio un pez grande revolviéndose en el suelo. Levantó la cabeza y se encontró con Coco, que lo miraba con su expresión de cocodrilo despreocupado. ¿Tú hiciste esto? Chui sonrió. Esto es perfecto. Podría vender peces en el mercado. Al día siguiente, Chui vendió algunos peces y consiguió 80 monedas de plata. Lo que más lo sorprendió fue que descubrió que tenía talento para engañar comerciantes y vender más caro. Mientras caminaba por el mercado, sus pensamientos estaban en otro lado. Debía buscar una oportunidad para vengarse. Pero entonces, como si el destino le respondiera, apareció Aosin. El desgraciado lo saludó como si nada hubiera pasado. Chui, hermano. Dijo con una sonrisa forzada. Ha pasado tiempo. Chui lo miró con desconfianza. ¿Qué quieres ahora? Nada malo, te lo juro. Aosin suspiró y puso cara de arrepentimiento. Quería disculparme por todo lo ocurrido estos días. Todo fue un malentendido. Chui no respondió. Aosin continuó con una sonrisa amigable. Para compensarte, quiero invitarte a comer. Mi bote está cerca. Podemos relajarnos un rato. Chui entrecerró los ojos. ¿Solo nosotros dos? Sí, claro, será algo entre amigos. Por dentro, la mente de Aosin hervía de odio. Si aceptas, aprovecharé la oportunidad y acabaré contigo de una vez por todas. Chui, sin embargo, sonrió con inocencia. Claro, acepto tu invitación. Un día antes, los muros de la mansión Zhao eran imponentes bajo la luz de la luna. Dentro de uno de sus pasillos oscuros, los guardias arrastraban a Aosin, quien estaba cubierto de moretones y con el rostro ensangrentado. El mayordomo Zeng lo esperaba en el interior. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó con voz calmada, pero con una mirada fría. Aosin respiraba con dificultad, pero no respondió. El mayordomo se acercó lentamente y se inclinó a su lado. Desde hace un tiempo, hemos estado llevando a cabo experimentos en la mansión. Por desgracia, estos han causado la muerte de muchas personas. Aosin levantó la vista, confundido. La mansión necesita materiales para refinar píldoras especiales. Y ese huérfano, Chui, es perfecto para nuestros propósitos.
Aosin apretó los dientes. Sabía lo que significaban esas palabras. Lo encontraré mañana, lo capturaré. El mayordomo asintió, complacido. Si cumples con este trabajo, el maestro Zhao te recompensará, te ayudará a convertirte en inmortal. Las pupilas de Aosin se dilataron. Inmortal. La palabra resonó en su mente como un eco interminable. Sin pensarlo, se levantó tambaleándose y se abrió la toga con un gesto exaltado. Lo conseguiré. De vuelta al presente. El bote flotaba en medio del lago. Aosin revolvía una sopa de pescado con una cuchara de madera. Hoy nadie nos molestará, dijo con una sonrisa. No hay barcos cerca. Mientras hablaba, dejó caer discretamente una píldora en la sopa. Chui no lo notó, pero su instinto le susurró que algo no estaba bien. ¿Estás seguro de que no hay nadie cerca? Aosin, con una sonrisa aún más amplia, le respondió. Así es. Quería hablar contigo a solas y disfrutar este momento. Pero en su interior, su verdadero deseo era otro. Quiero verte agonizar, quiero ver cómo gritas y nadie puede ayudarte. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera imaginar su victoria, Chui se puso de pie. Aosin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un chorro de agua se estrelló contra su rostro. Aosin intentó respirar, pero no pudo. El agua entró en su nariz y boca, llenando sus pulmones. Se retorció desesperado, golpeando el bote con fuerza, pero sus fuerzas se desvanecieron. Todo se volvió oscuro. Unas horas más tarde, Aosin despertó con un dolor punzante en la cabeza. Intentó moverse, pero estaba totalmente atado. Frente a él, Chui reía mientras jugaba con su dinero, lanzando algunas monedas al aire. Vaya, vaya, dijo con burla. ¿Te despertaste? El pánico se apoderó de Aosin. ¿Qué piensas hacerme? Chui dejó caer las monedas y lo miró con indiferencia. Me di cuenta de algo interesante. Parece que aceptaste demasiados sobornos para entregarme a la mansión Zhao. Aosin tragó saliva. No es lo que piensas. Puedo explicarlo. Chui no parecía interesado en escuchar. Dime, ¿no te resulta familiar este lugar? Miró a su alrededor y su piel se erizó. Era el mismo sitio donde habían encontrado al gran cocodrilo. Y como si el destino lo confirmara, Coco emergió del agua. Aosin se quedó de piedra. Aquella bestia estaba de vuelta. Antes era solo un monstruo acuático, dijo Chui con una sonrisa siniestra. Pero ahora es mi mascota. Aosin entró en pánico. Se arrodilló y comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo del bote. Lo siento, Chui, fue un error. Chui lo observó con frialdad. Te haré una sola pregunta. Su tono era seco, carente de emociones. ¿Por qué el mayordomo Zeng está tan obsesionado con que vaya a la mansión? ¿Y por qué han estado reclutando tantos sirvientes últimamente? Aosin tragó saliva. Sabía que no podía ocultarlo más. Todos ellos son materiales. Chui entrecerró los ojos. ¿Materiales? Aosin tembló antes de responder. El maestro Zhao necesita sacrificios humanos para refinar una píldora celestial. Si logra completarla, se convertirá en inmortal. Chui comprendió todo en ese instante. Los huérfanos, los sirvientes, todos eran sacrificios. Antes de que Aosin pudiera seguir hablando, una roca impactó contra su cabeza. La mirada de Chui se volvió oscura, vacía de compasión. Una parte de mí grita que deje salir al monstruo, murmuró, observando el cuerpo de Aosin desplomarse. Se quedó en silencio unos segundos. Si quieren usarme como sacrificio para su píldora, entonces solo podrán lograrlo si me matan primero. Pero, ¿qué pasaría si soy yo quien los elimina primero? Sus pensamientos se volvieron más claros. Ahora tenía otra razón para volverse más fuerte. El cuerpo de Aosin se hundió lentamente en el agua. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Las marcas en su vientre comenzaron a palpitar.